Jesús y los arcontes. Pisti Sofia. Capítulo I. Jesús había instruido hasta entonces a sus discípulos. Solo hasta las regiones del primer misterio. Y sucedió, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, que pasó 11 años discurriendo con sus discípulos en instruyéndolos solo hasta las regiones del primer mandamiento y hasta las regiones del primer misterio, ese que está dentro del velo, dentro del primer mandamiento, que es el 24º misterio afuera y abajo, esos 24, que están en el segundo espacio del primer misterio, el cual es antes de todos los misterios, el Padre en forma de paloma. Lo que el primer misterio envuelve. Jesús y sus discípulos se sientan en el monte de los olivos. Sucedió entonces que los discípulos se sentaron en el monte de los olivos hablando de estas palabras y regocijándose con gran placer y alborozándose sumamente y diciéndose unos a otros: benditos somos antes que todos los hombres de la tierra porque el Salvador nos ha revelado esto y porque hemos recibido la plenitud del fin total. Eso decían, mientras Jesús se sentaba un poco alejado de ellos. Una gran fuerza luminosa descendió sobre Jesús. Y sucedió entonces que en el 15º día de la luna, en el mes de Tibí, que es el día en él que la luna está llena, en ese día entonces cuando el sol había aparecido en su marcha, llegó tras él una gran fuerza luminosa brillando de manera extraordinaria, y no había medida para esa luz en conjunto con esa fuerza, pues salió de la luz de luces, y salió del último misterio, que es el 24º misterio de adentro y afuera, esos que están en las órdenes del segundo espacio del primer misterio. Y la fuerza luminosa descendió sobre Jesús y lo envolvió por completo. Mientras se encontraba sentado, alejado de sus discípulos, y brilló extraordinariamente, y no había medida para la luz que estaba sobre él. Lo envolvió por completo. Y sus discípulos no vieron a Jesús debido a la gran luz dentro de la cual se encontraba o que le rodeaba, pues sus ojos se cegaron debido a la gran luz en la que él estaba, sino que vieron solamente la luz, que lanzaba muchos rayos de luz. Y los rayos de luz no eran semejantes entre sí, sino que la luz era de diversos tipos desde abajo hasta arriba, un rayo más excelente que el otro. En una gran inconmensurable gloria de luz, se extendía desde debajo de la tierra hasta el cielo. Y cuando los discípulos vieron esa luz sintieron gran temor y agitación. Capítulo 3. Jesús ascendió a los cielos. Sucedió entonces, cuando la fuerza luminosa descendió sobre Jesús, que gradualmente lo envolvió por completo. Entonces Jesús ascendió a las alturas, brillando extraordinariamente en una luz inconmensurable. Y los discípulos lo miraban y ninguno de ellos habló en tanto que él alcanzaba el cielo, sino que todos ellos guardaron profundo silencio. Esto sucedió en el 15º día de la luna, en el día en el cual la luna está llena, en el mes de Tibí. La confusión de los poderes y el gran terremoto. Sucedió entonces que, cuando Jesús alcanzó el cielo, 3 horas después, todos los poderes del cielo entraron en agitación y se pusieron en movimiento unos contra otros, ellos y todos los. Y ansí todas sus regiones y todas sus órdenes y la tierra entera se agitó, y todos aquellos que la habitaban. Y todos los hombres del mundo entraron en agitación, y también los discípulos, y todos pensaron, por ventura, el mundo será arrollado. Y todos los poderes en los cielos no cesaron en su agitación, ellos y todo el mundo, y se pusieron en movimiento unos contra otros, desde la 3ª hora del 15º día de la luna de Tibí, hasta la 9ª hora de la mañana. Y todos los ángeles y sus arcángeles, y todas las fuerzas de lo alto, alabaron a los interiores de los interiores para que todo el mundo oyera sus voces, sin cesar. Hasta la 9ª hora de la mañana. Capítulo 4. Mas los discípulos se sentaron juntos con temor y estuvieron sumamente con miedo y perturbación debido al gran terremoto que había sucedido, y juntos se condolían diciendo, ¿qué será entonces? Por ventura el Salvador destruirá todas las regiones. Diciendo así, juntos se inclinaban hacia el suelo. Jesús descendió de nuevo. Mientras decían esto y se inclinaban hacia el suelo, entonces, en la 9ª hora de la mañana, los cielos se abrieron y vieron a Jesús descender, resplandeciendo excesivamente que no había medida para la luz que lo rodeaba. No obstante,
resplandeció más radiantemente que en él. Momento cuando había ascendido a los cielos, para que los hombres sobre la tierra no pudieran describir la luz que lo poseía, y lanzó rayos de luz en gran abundancia, y no había medida para describir sus rayos, y su luz junta no era igual, mas era de diversas clases y diversos tipos, algunos rayos más sobresalientes que otros, y toda la luz armonizaba junta. Era de triple clase y cada una sobresalía más ante la otra, la segunda, que estaba en medio, era más sobresaliente que la primera que estaba abajo, y la tercera, que estaba arriba de las otras, era más sobresaliente que las dos que estaban abajo. Y la primera gloria, que fue colocada debajo de todas las demás, se parecía a la luz que había resplandecido con Jesús antes de su ascensión a los cielos, y se veía a sí mismo como en su propia luz. Y las tres formas de luz eran de diversos tipos. Y de diversas clases, una más sobresaliente que la otra. Capítulo 5. Jesús dirige la palabra a sus discípulos. Y sucedió entonces, cuando los discípulos vieron esto, que se atemorizaron con gran perturbación. Entonces Jesús, misericordioso y compasivo, cuando vio a sus discípulos con gran perturbación les habló diciéndoles, tened valor. Soy yo, no tengáis miedo. Capítulo 6. Y sucedió entonces, cuando los discípulos oyeron estas palabras, que exclamaron, Señor, si eres tú, recoge tu luz de gloria hacia ti mismo para que podamos resistirla, de lo contrario nuestros ojos están en las tinieblas y estamos perturbados y toda la tierra también está en la perturbación. Debido a la gran luz que te rodea. Jesús atrae a sí mismo su propia luz. Entonces Jesús recogió hacia sí mismo la gloria de su luz, y cuando esto sucedió, todos los discípulos se llenaron de valor, encaminaron sus pasos hacia Jesús, se prosternaron, lo glorificaron regocijándose con gran júbilo, y le dijeron, Rabino, ¿a dónde has ido? ¿Cuál fue tu ministerio por el que te has ido? Porque hubo todas estas confusiones y todos los terremotos que sucedieron. Entonces Jesús, misericordioso, les dijo así, regocijaos y alegraos de hoy en adelante porque he ido a las regiones de las que había aparecido. De hoy en adelante pues, hablaré con vosotros sin velos, desde el principio de la verdad hasta su final, y hablaré con vosotros sin analogías. De hoy en adelante no ocultaré nada a vosotros del misterio de lo alto y de aquella región de la realidad. Jesús se pone su vestidura. Sucedió entonces que cuando vi el misterio de todas esas palabras en la vestidura que me enviaron y que me puse, brillé entonces con excelsitud y ascendí a las alturas. Jesús entra en el firmamento. Me presenté a la primera puerta del firmamento brillando excesivamente y no había modo de medir la luz que estaba en mí y las puertas del firmamento fueron sacudidas una contra otra y se abrieron todas al momento. Los poderes del firmamento se asombraron y se postraron y le rindieron culto. Y todos los arcontes y autoridades y todos los ángeles de allí fueron poseídos de agitación. Debido a la gran luz que estaba en mí. Y ellos vieron la vestidura radiante de luz que yo vestía y vieron el misterio que contiene sus nombres y su temor fue excesivo. Y todos los lazos que los unían fueron desatados y cada uno dejó su orden y todos se pusieron de hinojos ante mí, me glorificaron y dijeron, como el Señor del universo se ha pasado entre nosotros sin nosotros saberlo. Y todos ellos juntos cantaron alabanzas a los interiores de los interiores pero a mí no. Me vieron aunque vieron la luz solamente. Y se atemorizaron y estaban grandemente agitados y cantaron alabanzas a los interiores de los interiores. Capítulo 12. Él entra en la primera esfera. Y dejé esa región y ascendí a la primera esfera brillando con grandísima intensidad, 49 veces más intensamente de lo que había brillado en el firmamento. Sucedió entonces que, cuando yo había alcanzado las puertas de la primera esfera, éstas se abrieron inmediatamente. Después de haberse sacudido. Los poderes de la primera esfera se asombraron y glorificaron. Penetré en las casas de la esfera, brillando radiantemente y no había modo de medir la intensidad de la luz que me rodeaba. Y todos los arcontes y todos aquellos que estaban en esa esfera se agitaron entre sí. Y ellos vieron la gran luz que estaba en mí y observaron con atención mi vestidura y vieron en ella el misterio de sus nombres.
Y fueron poseídos de mayor agitación y, mostrando gran temor, decían: ¿Cómo es que el Señor del universo pasó entre nosotros sin nuestro conocimiento? Y todos sus lazos fueron desatados y sus regiones y sus órdenes, y cada uno dejó su orden y se postraron todos ante mí y ante mi vestidura, me adoraron y cantaron todos juntos alabanzas a los interiores de los interiores, con gran temor y poseídos de una gran agitación. Capítulo 13. Él entró en la segunda esfera. Y abandoné esa región y llegué a la puerta de la segunda esfera, que es el destino. Después, todas sus puertas se agitaron y se abrieron solas y entré a la casa del destino brillando con gran intensidad y no había modo de medir la intensidad de la luz que estaba en mí, porque brillé en él. Destino, 49 veces más que en la primera esfera. Los poderes de la segunda esfera se postraron y lo glorificaron. Y todos los arcontes y todos aquellos que están en el destino, fueron poseídos de una gran agitación, se postraron y fueron invadidos de un gran temor al ver la gran luz que estaba en mí. Y ellos observaron con atención mi vestidura y vieron el misterio de sus nombres en ella y su agitación y estaban con gran temor diciendo: ¿Cómo fue que el Señor del universo pasó entre nosotros sin que tuviéramos conocimiento? Y todos los lazos de sus regiones y de sus órdenes fueron desatados. Todos ellos vinieron inmediatamente, se postraron ante mí y me glorificaron y cantaron alabanzas todos juntos a los interiores de los interiores, estando poseídos de gran temor y gran agitación. Capítulo 14. Él entró en los Ians. Y abandoné esa región y ascendí a la de los Ians de los regidores y llegué ante sus velos y sus puertas, brillando con gran intensidad y no había medida para la luz que está en mí. Sucedió entonces, cuando llegué donde los 12 Ians, que sus velos y sus puertas fueron sacudidas una contra la otra. Sus velos se apartaron a sí mismos espontáneamente y sus puertas se abrieron una contra la otra. Y entré en los Ians, brillando con gran intensidad, y no había medida para la luz que me rodeaba, 49 veces con más intensidad que la luz con la que brillé en las casas del destino. Los poderes de los Ians se asombraron y se postraron y lo glorificaron. Y todos los ángeles y arcángeles de los Ians y sus arcontes y sus dioses y sus señores y sus autoridades y sus tiranos y sus poderes y sus chispas de luz y sus fuentes de luz y sus inigualables y sus invisibles y sus antecesores y sus poderes triples, me vieron brillar con gran intensidad y no había modo de medir la intensidad de la luz que me rodeaba, y ellos fueron poseídos de gran agitación y un gran temor los invadió cuando vieron la gran luz que estaba en mí. Y en su gran agitación y su gran temor se retiraron a la región del gran antecesor invisible y de los 3 grandes poderes triples. Y debido al gran temor y a su gran agitación, el gran antecesor con los 3 poderes triples, siguieron en movimiento de un lado a otro de su región y no pudieron cerrar todas sus regiones debido al gran temor que los invadía. Y ellos agitaron a todos los Ians y a todas las esferas y a todos sus órdenes, invadidos de temor y de agitación, debido a la gran luz que estaba conmigo, la cual no tenía el mismo poder que tenía cuando yo estaba en la tierra, cuando la vestidura de luz vino a mí, porque el mundo no podía soportar la luz tal como era en realidad. De haber sido así, el mundo y todo su alrededor hubiera sido destruido al momento, sino que la luz que tenía conmigo en los 12 Ians era de una intensidad de 8700 miríadas mayor que la luz que tenía cuando estaba en el mundo entre vosotros. Capítulo 15. Adamas y los tiranos luchan contra la luz. Sucedió que todos aquellos que estaban en los 12 Ians, cuando vieron la luz que estaba conmigo, fueron poseídos de una gran agitación y corrieron por todos lados en los Ians y todos los Ians y todos los cielos y sus órdenes se agitaron uno contra el otro debido al gran temor que poseían porque ellos no sabían nada acerca del misterio que había sucedido. Y además, el gran tirano y todos los tiranos en todos los Ians, empezaron a luchar en vano contra la luz sin saber contra quién estaban luchando puesto que no veían nada más que la sobredominante luz. Sucedió entonces que cuando ellos lucharon contra la luz, todos y cada uno de ellos se debilitaron y fueron sacados de los Ians y se convirtieron en los habitantes de la tierra. Muertos y sin aliento de vida. Les quita 1/3 de sus poderes.
Y tomé de todos una tercera parte de sus poderes para que ellos no tuvieran participación en sus diabólicas actividades y para que si los hombres que están en el mundo los invocaran en sus misterios, esos que los ángeles que los violaron han continuado, es decir, sus hechicerías, no pudieran lograrlo en dichas invocaciones. Él cambió el movimiento de las esferas. Y el destino y la esfera sobre los cuales tienen autoridad lo he cambiado de tal modo que pasen 6 meses volteados a la izquierda y logren sus influencias y que vean 6 meses a la derecha y verifiquen sus influencias. Por lo mandado en el primer mandamiento y por mandato del primer misterio. El administrador de la luz, los colocó viendo a la izquierda cada vez que lograban sus influencias y sus propósitos. Capítulo 16. Sucedió, que cuando llegué a su región, ellos se amotinaron y lucharon contra la luz. Y les retiré 1/3 de su poder para que no lograran sus diabólicos propósitos. Y el destino y la esfera, sobre los cuales tienen autoridad, los he cambiado, y los he colocado viendo hacia la izquierda. Por espacio de 6 meses y llevando a cabo sus influencias, y los he colocado otros 6 meses. Volteados a la derecha y efectuando sus influencias. Felipe interroga a Jesús. Sucedió entonces, cuando Jesús terminó de decir estas palabras mientras Felipe, sentado, escribía. Todas las palabras que Jesús hablara, que Felipe fuese adelante, cayese de rodillas y adorara los pies de Jesús, diciendo, mi Señor y Salvador, dame autoridad para discurrir ante ti y preguntar sobre tu palabra, antes que tú discurras con nosotros lo relativo a las regiones a las que fuiste en razón de tu ministerio. Y el compasivo Salvador respondió a Felipe, tienes permiso de hablar lo que desees. Y Felipe respondió, diciendo a Jesús, mi Señor, debido a qué misterio has cambiado la unión de los regidores y sus íans y su destino y su esfera y todas sus regiones, y los has confundido en confusión en cuanto a su camino y engañado su curso. ¿Has hecho esto a ellos para la salvación del mundo, o no? Capítulo 23. ¿Por qué fue cambiado el curso de los íans? Y Jesús respondió a Felipe, diciéndole a él y a todos sus discípulos en conjunto, he cambiado su curso por la salvación de todas las almas. Amén, amén os digo, si yo no hubiese cambiado su curso, una hueste de almas habría sido destruida y habrían perdido un tiempo largo, si los arcontes de los íans y los arcontes del destino y de la esfera y de todas sus regiones y todos sus cielos y todos sus íans no hubiesen sido frustrados, y las almas habrían continuado largo tiempo aquí afuera, y la terminación del número de almas perfectas se habría demorado, las cuales contarán en la herencia del Altísimo a través de los misterios y estarán en el tesoro de la luz. Por esta causa he cambiado sus senderos, para que cayesen en engaño y en agitación y entregasen el poder que está en la materia de su mundo y que ellos moldean en las almas, a fin de que aquellos que se salven puedan ser prontamente purificados y elevados, ellos y el poder eterno, y aquellos que no se salven, puedan ser prontamente destruidos. Y Jesús respondió a María diciéndole, bien dicho María, interrogas bien con tu excelente pregunta y arrojas luz en todas las cosas con segura precisión. Por tanto, desde ahora en adelante, no te ocultaré nada, sino que te revelaré todas las cosas con seguridad y franqueza. Escucha. Pues, María, y vosotros discípulos, escuchad, antes que yo proclamase a todos los arcontes de los íans y a todos los regidores del destino y de la esfera, ellos estaban atados en sus ataduras y a sus esferas y a sus sellos, tal como Lu, el supervisor de la luz, los había atado desde el principio, y cada uno de ellos permanecía en su orden, y cada uno viajaba de acuerdo con su curso, tal como Lu, el supervisor de la luz, lo había establecido. La venida de Melquisedec. Y cuando llegó el momento del número de Melquisedec, el gran receptor de luz, este fue en medio de los íans y de los arcontes, quienes están confinados a la esfera y al destino, y arrebató la purificación de la luz de todos los regidores y los íans y de todos los arcontes del destino y de aquellos de la esfera, pues él inspiraba lo que los ponía en agitación, y puso en movimiento al apresurador, que está por encima de ellos, y los hizo girar en círculos velozmente. Y él, el apresurador,
arrebató el poder que había en ellos y el aliento de sus bocas y las lágrimas. De sus ojos y el sudor de sus cuerpos. Del moldeado de las almas de los hombres. Y Melquisedec, el receptor de la luz, purificó esos poderes y llevó su luz al tesoro de la luz en tanto que los servidores de todos los arcontes juntaban toda la materia de todos ellos, y los servidores de los regidores del destino, y los servidores de la esfera que está debajo de los Ians la toman y la moldean en almas de hombres y ganado y reptiles y bestias salvajes y pájaros y las envían abajo, al mundo de la humanidad. Y luego, los receptores del sol y los receptores de la luna, si miran por encima y ven las configuraciones del destino y de la esfera. Entonces ellos las toman de la energía de la luz, y los receptores del sol la obtienen lista y la depositan hasta que la presentan a los receptores de Melquisedec, el purificador de la luz. Y traen su material inútil a la esfera que está por debajo de los Ians, y lo moldean en almas de hombres, y lo moldean también en almas de reptiles y de ganado y de bestias salvajes y de pájaros, de acuerdo con el círculo de los regidores de esa esfera y de acuerdo con todas las configuraciones de su revolución, y las reparten en este mundo de humanidad, y se convierten en almas en esta región, tal como os lo he dicho. Esto lo realizaban ellos continuamente, antes que su poder les fuese disminuido y se desvaneciera, y se sintieron exhaustos o sin energías, que su poder empezó a cesar en ellos de manera que quedaron exhaustos de poder, y su luz, que estaba en su región, cesó y su reino fue destruido y el universo ascendió prontamente. Ocurrió que cuando percibieron esto, y cuando el número de la cifra de Melquisedec, el receptor de la luz, tuvo lugar, entonces él tuvo que salir de nuevo y entrar en medio de todos los arcontes del destino y de aquellos de la esfera, y los puso en agitación y los hizo abandonar prontamente sus círculos. Y desde entonces se vieron constreñidos a buscar el poder fuera de ellos, fuera del aliento de sus bocas y de las lágrimas de sus ojos y del sudor de sus cuerpos. Los regidores devoran su materia para que las almas no sean moldeadas. Y Melquisedec, el receptor de la luz, los purificó, y como lo hace continuamente, llevó su luz al tesoro de la luz. Y todos los arcontes de los Ians y los arcontes del destino y aquellos de la esfera, se vuelven a la materia inútil, la devoran y no la dejan ir y convertirse en almas en el mundo. Ellos devoran su materia para no verse sin energía y exhaustos y para que su poder no cese en ellos y su reino se destruya, y a fin de poder retardarse y subsistir largo tiempo hasta la terminación del número de almas perfectas que estarán en el tesoro de la luz. Capítulo 27. Entonces, cuando los regidores de los Ians y aquellos del destino y aquellos de la esfera continuaron realizando esto, volviéndose a sí mismos, devorando su materia inútil y no permitiendo a las almas nacer en el mundo de la humanidad a fin de poder seguir siendo regidores. Y que sus poderes que están en sus poderes, o sea las almas, puedan pasar largo tiempo aquí afuera, persistieron en hacer esto continuamente durante 2 círculos. Así, cuando yo quise ascender para ejercer el ministerio para el que fui llamado por orden del primer misterio, subí hasta en medio de los tiranos de los arcontes de los 12 Ians, con mi vestimenta de luz, brillando tan extraordinariamente que no había medida para la luz que me envolvía. Adamas y los tiranos luchan contra la vestimenta de luz. Y sucedió entonces, cuando los tiranos vieron la grandiosa luz que me rodeaba, que el gran Adamas, el tirano, y todos los tiranos de los 12 Ians, ellos juntos, empezaron a luchar contra la luz de mi vestimenta deseando apoderarse de ella, a fin de permanecer más en su imperio. Esto hicieron ellos sin saber contra quién luchaban. Jesús les quita 1/3 de su poder y cambia su curso. Cuando se aglomeraron y pelearon contra la luz, a partir de entonces y por mandato del primer misterio yo cambié sus senderos y los cursos de los Ians y los cursos de su destino y de su esfera y los volví 6 meses hacia los triángulos a la izquierda y hacia las escuadras y hacia aquellos en sus aspectos y hacia sus octógonos, tal como habían estado antes. Pero cambié su forma de girar o de enfrentarse a otro orden, y los hice enfrentarse otros 6 meses hacia las obras de sus influencias en las escuadras a la derecha y en sus triángulos y en todos aquellos en sus aspectos y en sus octógonos. Y los hice confundirse con gran confusión y engañarse con gran
Engaño, los arcontes de los Ians y todos los arcontes del destino y aquellos de la esfera, y los puse en gran agitación y desde entonces ya no son capaces de girar hacia su materia inútil y devorarla a fin de que sus regiones continúen permaneciendo y ellos mismos, puedan pasar un largo tiempo como arcontes. Pero cuando les hube quitado un tercio de su poder, cambié sus esferas para que pasaran un tiempo mirando a la izquierda y otro tiempo mirando a la derecha. He cambiado todo su sendero. Y todo su curso y he hecho el sendero de su curso apresurarse para que puedan ser rápidamente purificados y rápidamente elevados. Y he abreviado los círculos y hecho su sendero más veloz, y este será sumamente apresurado. Ellos fueron puestos en confusión en su sendero y desde entonces ya no han sido capaces de devorar la materia del desecho de la purificación de su luz. Ya no tienen poder de devorar su materia. Más aún, he reducido sus tiempos y sus periodos, de manera que el perfecto número de almas que recibirán los misterios y estarán en el tesoro de la luz, se complete rápidamente. Si yo no hubiese cambiado sus cursos y abreviado sus periodos, ellos no habrían permitido a ningún alma venir al mundo debido a la materia de su desecho, que hubiesen devorado y ellos hubiesen destruido muchas almas. Por esta causa os digo antes, he abreviado los tiempos de mi elección. De otra manera ninguna alma podría haber sido salvada. Y he abreviado los tiempos y los periodos debido al perfecto número de almas que recibirán los misterios, es decir, los elegidos, y si no hubiese yo abreviado sus periodos, ninguna alma material habría sido salvada, sino que todas habrían perecido en el fuego que está en la carne de los regidores. Estas son pues las palabras sobre las que me has interrogado con precisión. Y sucedió entonces, cuando Jesús terminó de decir estas palabras a sus discípulos, que todos ellos cayeron juntos, lo adoraron, y le dijeron, bendito seas ante todos los hombres, pues nos has revelado estas grandes hazañas. Los poderes adoran la vestimenta de luz. Jesús continuó de nuevo su discurso y dijo a sus discípulos, escuchad lo relativo a las cosas que me ocurrieron entre los regidores de los 12 Ians y de todos sus regidores y todos sus señores y sus autoridades y de sus ángeles y sus arcángeles. Cuando vieron la vestimenta de luz que yo traía, ellos y sus impares, vieron cada uno de ellos el misterio de sus nombres, que estaba en la vestimenta de luz que me rodeaba. Cayeron todos juntos, adoraron la vestimenta de luz que me cubría y lloraron diciendo, ¿cómo es que el Señor del universo ha pasado por entre nosotros? Sin nosotros saberlo. Y todos juntos cantaron alabanzas a los interiores de los interiores. Y todos sus triples poderes y sus antepasados y sus no generados y sus autogenerados y sus generados y sus dioses y sus chispas de luz y sus portadores de luz, en una palabra, todos sus grandes. Vieron a los tiranos de su región, que su poder disminuía en ellos y se volvieron débiles y cayeron en grande, inmensurable temor. Contemplaron el misterio de sus nombres en mi vestimenta, y se propusieron venir a adorar el misterio de sus nombres que estaban en mi vestimenta, pero no pudieron debido a la gran luz que me rodeaba, pero adoraron un poco lejos de mí, y adoraron la luz de mi vestimenta y lloraron juntos, cantando alabanzas a los interiores de los interiores. Los tiranos asemejaban muertos. Sucedió entonces, cuando esto ocurría entre los tiranos que estaban por debajo de estos regidores, todos ellos perdieron poder y cayeron al suelo en sus Ians y se asemejaron a los muertos del mundo, sin aliento en ellos, tal como se convirtieron en el momento en que les quité su poder. Sucedió luego, cuando dejé esos Ians, cada uno de aquellos que era de los 12 Ians estuvo sujeto a su orden y todos realizaron sus obras como yo lo había establecido, para que pasaran 6 meses vueltos a la izquierda realizando sus obras en sus escuadras y sus triángulos y en aquellos en sus aspectos, y para que después pasasen otros 6 meses vueltos a la derecha hacia sus triángulos y sus escuadras y aquellos en sus aspectos. Así viajarán aquellos que están en el destino y en la esfera.